abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Hoy les quiero compartir un principio que no hace mucho que el Señor me lo avivó. Yo había leído muchas veces esto en la palabra y nunca le había puesto atención a algo que está en Génesis capítulo 1. Por favor, acompáñeme y vamos a aprender lo que Dios quiere que seamos y por supuesto cómo poder llegar a ser eso que Dios quiere que nosotros seamos. En Génesis capítulo 1, que nos habla de la creación, es interesante ese capítulo 1 de Génesis. Yo le invito a que usted lo escudriñe. Los días que aparece ahí no son nuestros días de 24 horas, para empezar, ¿verdad? Es otra dimensión realmente la que se habla allí. Sin embargo, cuando habla que Dios empezó a hacer todas las cosas, en el versículo 11, en el versículo 11 hay un principio, hay un secreto, hay una revelación de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dice, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Ahora lea en voz alta lo que sigue: árbol de fruto que dé fruto según su género. Eso es lo que quiero que meditemos hoy, porque esto es poderoso. Diga conmigo, es poderoso. Es que dice, mire, Dios dijo árbol de fruto que dé fruto según su genética. Y es aquí donde, créanme, que empecé a meditar y dije, esto es bien interesante, porque no es lo mismo, ¿sí?, un árbol que da fruto a un árbol de fruto que da fruto según su genética. Fíjese que de hecho, por el pecado y muchas cosas sucedieron pues en la creación y después de la creación, que Dios creó todas estas cosas, pero aún por el pecado, usted sabe que la misma naturaleza, el reino animal, el reino vegetal y aún el reino mineral, todo realmente sufrió las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Todo se corrompió, ¿sí? Todo, de hecho, los animales al momento de ser criados no eran carnívoros, por ejemplo, ¿sí? El león podía estar junto con el cordero y todo eso. Fue por el pecado que la naturaleza misma de los animales cambió. Y también la de las plantas. La tierra misma recibió maldición, una doble maldición. No solo cuando pecó Adán, sino también cuando pecó Caín, la tierra sufrió otra maldición. Y es por eso que todavía nosotros sufrimos las consecuencias, a menos que las cortemos, porque gracias a Dios por el segundo Adán todo puede ser revertido. ¿Cuánto lo creen? Por Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, también los árboles. Fíjese que dentro del reino vegetal, dentro de los árboles, muy pocos todavía se conservan en esto. Muy pocos. Porque cuando habla de árbol de fruto que da fruto, eso significa, viéndolo en lo natural, mis hermanos, la voluntad de Dios es que cada árbol, ¿sí?, el fruto que produce tenga el mismo sabor, la misma consistencia, la misma naturaleza de la raíz, del tronco, la rama, las hojas, que todo el árbol tenga el mismo sabor, que todo el árbol, mis hermanos, tenga el mismo olor, que cualquier parte del árbol manifieste la esencia misma del árbol, ya sea el fruto, ya sea la hoja, ya sean las ramas, ya sea la raíz, ya sea el tronco. No sé si me va a entender con esto. Y en este tiempo, uno de los árboles que todavía conserva eso es el aguacate criollo. Usted agarra una hoja de aguacate criollo y tiene el mismo sabor. O sea, todo el árbol en sí es un aguacate, pues. Y dentro de las hierbas, ¿sí?, por ejemplo, la hierba. ¿Cuántos conocen la hierbabuena? La menta, ¿sí? Usted agarra la raíz, agarra ¿cómo le diríamos? Las ramas o las hojas. Todo es menta, todo huele igual, todo sabe igual.
Ahora, esta es una enseñanza poderosa para nosotros. Porque mire, el resto de árboles, usted se da cuenta que el fruto tiene un sabor, tiene un olor muy diferente que si usted prueba un poco de la raíz o del tronco, de las ramas. Hay diferencia, no son árboles de fruto. Cuando habla árbol de fruto es que toda su naturaleza, ¿sí? Raíz, tronco, ramas, hojas, fruto, todo huele igual, todo sabe igual. Mire, da a conocer lo que la planta es en sí toda, como Dios la hizo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, cuando es un árbol que solo da fruto, pues su fruto puede salir sabroso, puede oler bien, pero sus ramas, sus hojas, su tronco, su raíz es diferente. O sea que este fruto no manifiesta lo que el árbol es en sí. ¿Estamos? Podríamos decir que este fruto nos engaña, es solo apariencia, aunque sea bueno. ¿Estamos? Entonces, cuando la palabra dice acá, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos árboles de fruto, que den fruto según la genética. Y si algo nosotros necesitamos, mis hermanos, es sanar nuestra genética. Porque un problema serio que tenemos todos los hombres, y esto dentro de nosotros los cristianos, un problema serio es la hipocresía. Porque nosotros hacemos muchas cosas por fuera. Miren, nosotros podemos, por supuesto somos salvos y vamos creciendo en esto de dar fruto, y la voluntad perfecta de Dios es que nosotros demos mucho fruto. ¿Cuántos lo saben? Porque cuando damos mucho fruto, en esto es glorificado el Padre. Pero hay que entender una situación, mis hermanos. Por ejemplo, la palabra nos enseña de los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 20. Acompáñenme ahí para que leamos un poco ahí de la palabra también. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, creo que es en adelante. Aquí nos habla de los frutos del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí aparecen 9 frutos del Espíritu. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 también, versículo 9, aparecen los otros 3 frutos del Espíritu. Y en el libro del Cantar de los Cantares aparecen los 12 frutos del Espíritu. Miren, mis hermanos, y solo el Espíritu Santo manifiesta los frutos de Cristo, también los frutos del Padre, lo que el Padre es, porque ellos 3 son uno en naturaleza, son uno en esencia. ¿Me está escuchando? Entonces, los frutos del Espíritu nos describen lo que Dios es. Y Dios quiere que seamos como Él, en carácter, en naturaleza. O sea que nosotros debemos de dar estos frutos. Pero nosotros podemos, la realidad es que nosotros, a medida que vamos estudiando la palabra, a medida que vamos aprendiendo de cómo quiere Dios que vivamos, nosotros podemos empezar a esforzarnos en ser, o actuar, mejor dicho, ¿sí?, en vivir de acuerdo a esto que la palabra nos enseña, estos frutos. Pero otra cosa es que nosotros realmente seamos así. Nosotros podemos manifestar amor, pero no quiere decir que seamos amor por dentro también, mis hermanos, ¿sí? Nosotros podemos manifestar, por ejemplo, paciencia en algunos momentos, mis hermanos, pero no quiere decir que tengamos la naturaleza del Padre, que es paciente, tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. El asunto es que cuando no entendemos, ¿sí?, nosotros, mire, podemos portarnos bien. Voy a resumirlo así. ¿Sí saben qué es eso? Podemos portarnos bien a través de fuerza de voluntad, a través de elegir, a través de nosotros proponernos, decir: no, ya no voy a hacer de esta manera, ya no voy a hacer como están las obras de la carne descritas del versículo 19 en ese capítulo. Regresemos al versículo 19. Si alguno se identifica con esto, o es casualidad, no sé. Sí, que usted pueda tener esto, pero dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Acuérdese que hay muchos tipos de adulterio, ¿sí? ¿Sí? Principalmente espirituales. Fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué más?
Idolatría va si no somos idólatras con el yo. Hechicerías va si no practicamos hechicería. O sea, yo no practico hechicería. Bien, todos manipulamos. Va si no somos manipuladores. Y no, mire toda la manipulación que se está moviendo en estos días en esta nación, pues, ¿sí? Eso es hechicería, ¿sí? ¿Qué más? Enemistades, eso no va con usted. Pleitos tampoco. Celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué más? Herejías. La lista sigue, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras. Alguien dirá, yo ya no soy borracho. Ahí cuando se enoja, ¿cómo se pone? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice, les amonesto, como ya se los he dicho antes. ¿Se da cuenta que a cada rato se los decía? Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, no está hablando de perderse, no está hablando de irse al infierno, porque todos los cristianos tenemos esto. Esa es la realidad. No está hablando de irse al infierno, está hablando de no heredar, de no obtener la vida del reino de Dios. ¿Se recuerda usted qué es el reino de Dios? Romanos 14:17 claramente dice que el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo por obra del Espíritu Santo. Es una vida de gozo, una vida de justicia, una vida en la voluntad de Dios, una vida de paz. Y por supuesto, mis hermanos, mire, no hay que ser genios para poder entender esto. Si yo tengo o manifiesto o practico, como dice aquí, estas cosas, homicidios, no se trata solo de homicidios físicos, se trata de aborrecer a mis hermanos. El que aborrece a su hermano es homicida, dice en Primera de Juan. Estamos, mire, todos tenemos ese tipo, nos embriagamos de odio, de enojo, de celos. Y cuando nosotros practicamos esto, por supuesto que va a ser imposible tener una vida de justicia, una vida de gozo y una vida de paz. Así de sencillo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, para tener una vida de justicia, de gozo y de paz, o sea, la vida del reino de Dios, heredar ese tipo de vida que Dios quiere que tengamos, tenemos que ser liberados de estas cosas y dar los frutos del Espíritu. Pero nosotros podemos empezar a manifestar frutos del Espíritu por fuerza de voluntad, por proponérnoslos, mis hermanos. Pero hay que entender que no es eso lo que es, o solamente eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que solo seamos árboles que dan fruto. Dios quiere que seamos árboles de fruto que dan fruto, de acuerdo a esa genética, de acuerdo a la esencia que se va formando en nosotros, de acuerdo a la naturaleza divina que se va formando en nosotros, de acuerdo a la sanidad de nuestra genética espiritual. Si algo hay que entender como cristianos es cómo sanar nuestra genética espiritual, porque eso es lo único que nos va a cambiar. ¿Sí? La genética espiritual, mis hermanos, es ese código que viene allí en nuestras entrañas, en nuestro espíritu. Y por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de la transgresión, de la desobediencia de ellos, mis hermanos, Satanás, Lucifer caído, metió su código genético de maldad en el corazón del hombre. Y eso es lo que venimos heredando. Es por eso que Jesús claramente dice en Marcos capítulo 7, 21 al 23, usted lo sabe, pero se lo quiero recordar. Así como Pablo dice, como se los he dicho antes. Estamos. ¿Sí? Esta es la genética pecaminosa, perversa, malévola, diabólica que heredamos desde Adán. Y dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿qué más? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El siguiente, todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro de nosotros. Esa es la genética espiritual perversa. De dentro salen y contaminan, perjudican al hombre. Podríamos decir, nos impide obtener, heredar el reino de Dios. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, esta genética, esto es lo que hay que sanar. Hay que ser liberados para que entonces, en lugar de tener esta ley del pecado,
¿sí?, estos genes espirituales malévolos en nosotros, nuestra genética pueda ser no solamente limpiada, sino sanada, transformada, y en lugar de tener esta ley, tengamos la ley de Dios escrita en nuestra mente, escrita en nuestro corazón, para lo cual Cristo Jesús hizo un nuevo pacto, para lo cual Cristo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Me está escuchando? Es por eso que en Isaías 53 dice, acompáñe, vamos a Isaías 53, esta genética perversa es lo que se llama iniquidad. Iniquidad. Y en el libro de Isaías, hablando del sacrificio de Jesús, o profetizando del sacrificio de Jesús, es algo que debemos de apropiarnos. Dice en el versículo 5, hablando de Jesús, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sin embargo, aquí cuando dice molido por nuestros pecados, acá es por nuestras iniquidades. Jesús fue molido, fue deshecho, para que nosotros podamos recibir sanidad en nuestra genética espiritual. ¿Me está escuchando? Y de esa manera nosotros vamos siendo transformados en no solamente ser árboles que dan fruto, sino convirtiéndonos en árbol de fruto que da fruto. El problema es que cuando nos quedamos solo como árboles de fruto, que se puede lograr de varias maneras, incluso aún no cristianos reciben ayuda psicológica, van aquí, van a un grupo, tienen adicciones de un tipo, adicciones de otro, van a este grupo, pero como todo es con fuerza de voluntad o decidirse o pensamiento positivo, solo se es un árbol que da fruto. Sí, por fuera, pues me estoy portando bien, pero por dentro, solo Dios sabe todo lo que se está moviendo. ¿Estamos? El asunto es que eso no dura mucho. Yo puedo dejar de hacer algo, o puedo empezar a practicar algo que Dios quiere que haga, algo bueno, y lo puedo empezar a hacer. Pero si no hay un cambio por dentro, si no hay un cambio en mi genética espiritual, si no hay una transformación interna, si no hay una limpieza, una liberación, una sanidad interna, mis hermanos, yo puedo practicar esto o dejar de hacer esto otro. Lo puedo hacer por un mes, por 2 meses, por un año incluso, por un poco de tiempo más. Pero solo basta que cambien los escenarios, que cambien las situaciones en mi vida y vuelvo a caer. Vuelvo a caer. Eso yo lo veo mucho en este tipo de grupos que solo manejan, solo trabajan el fruto, pero no trabajan la raíz, no trabajan la savia, no trabajan la esencia del árbol. ¿Está claro esto? Y es por eso que vemos que si no están metidos o no están agarrados de algo o de un grupo de algo, entonces se caen, mis hermanos. Eso no es lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos verdaderos por dentro y por fuera, que seamos como el árbol de vida, Cristo Jesús, que seamos como nuestro Padre Celestial. El Padre, mire lo que es por fuera. Dice en el Salmo 104, versículo 1 y 2, que Dios se viste de luz, Dios se viste de gloria. Y esa palabra gloria es gratitud, es alabanza. Dios se viste de esa luz. ¿Por qué? Porque Él por dentro es luz. Él es luz y se viste de luz. Lo que es por dentro es lo que Él manifiesta por fuera. Eso es lo que perdura para siempre. Eso es lo que permanece para siempre. El problema es que si no tenemos entendimiento, yo puedo autoengañarme de pensar que soy santo. ¿Por qué? Porque ya no hago esto otro, ya no hago esto otro, por no mencionar cosas, ¿verdad ustedes? Pero entonces no, yo estoy bien, yo soy santo. El problema es que si me muero me voy a llevar la sorpresa que por dentro soy como un fariseo, blanco por fuera, pero un cadáver por dentro. ¿O no Jesús amonestaba eso a los fariseos? Le decía: ustedes fariseos, ¿sí?, son sepulcros blanqueados. Se miran bonitos por fuera, se miran justos por fuera. Por eso le dijo blanqueado, lo blanco. Se ven justos por fuera, se ven bien portados, se ven muy santos, pero por dentro son un cadáver. Y les amonestaba a los fariseos, les decía: ustedes solo lavan el plato. ¿Cómo es la cosa? Por fuera limpian las cosas, pero por dentro están sucios. ¿Me van a entender con esto? Entonces, mis hermanos, a mí me avivó esto el Señor, porque el Señor me dijo: tienen que trabajar si quieren estar en la Nueva Jerusalén.
tienen que ser como el árbol de vida. Árboles de fruto que dan fruto. Pero ese fruto manifiesta la genética que hay por dentro. Por eso dice que árbol de fruto, que dé fruto de acuerdo a su generación, a su genética. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y la Biblia nos enseña muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, acompáñeme a Isaías capítulo 1. Porque la realidad es que somos expertos para manifestar por fuera lo que no somos por dentro, mis hermanos. A veces, no, díganme usted, sí, no que se lo hayan hecho usted, o que, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, pero bueno, aquí uno, y por dentro va a maltratarlo o no. Eso es ser árbol que solo da fruto, pero no es árbol de fruto. ¿Ya me di a entender con esto? Es la hipocresía realmente. Es la hipocresía. Y los hipócritas no heredan el reino de Dios. No podrán estar en la Nueva Jerusalén. Es que eso es lo crucial, eso es lo peligroso. Por eso es que hay que ponerle atención a esto. Pero hay que ir a dónde les dije. A Isaías. Capítulo 1. Vamos a ver. Mira, aquí esto es bien. Nos muestra la misericordia de Dios. En Isaías estaba en Cantares. Porque mire cómo somos nosotros. No me gusta a veces leer lo que somos, pero ni modo. Vamos a leer del versículo. Es que todo esto es tremendo, ustedes. Versículo 3 de Isaías 1. Veamos de ahí en adelante. Dice, el buey conoce a su dueño. Ahora pregunto, ¿quién es nuestro dueño? Dice, mire, el buey conoce a su dueño. Y el asno el pesebre de su señor. Israel, y ahí vamos incluidos nosotros como Israel espiritual, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y a qué se refiere? No entendemos quién es nuestro dueño. Y nosotros queremos ser dueños de nosotros mismos. Eso es lo que nos mete en grandes problemas. Eso es lo que nos hace sufrir. Ya paremos de sufrir. No puede ser que el buey sea mejor que nosotros. ¿Estamos? Bueno, pero no ese es el punto. ¿Qué más? Oh gente pecadora, dice. ¿Cuántos se identifican ahí? El que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad ustedes? Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Y va así, no, alguien dice, no, yo no soy eso. ¿Y las 13 maldades que hay en el corazón? Pueblo cargado de maldad, dice. Generación de malignos. Aquí ya viene la genética. Generación de malignos. Hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Siguiente versículo. Y le hace una pregunta a Dios. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Mire, esa es nuestra actitud. Nos está lloviendo sobre mojado y no hay modo que nos rindamos al Señor. Nos llueve sobre mojados y todavía seguimos siendo orgullosos. Como alguien dijo, es que a mí la pobreza, no sé qué dijo, me bota, pero el orgullo me levanta, dice. Eso, mire, nos llueve sobre mojado, nos va mal, pero no queremos meternos con Dios. Seguimos siendo indiferentes a Dios. Nos va mal, entonces hay que orar. No, eso no va conmigo usted. ¿A eso se refiere? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué más? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, todo esto confronta, pues, pero ahí viene la solución. ¿Qué más? Dice, vuestra tierra está destruida, principalmente la tierra del corazón. Es un desastre, ¿sí? Ni siquiera somos a veces árbol de fruto, que por lo menos de fruto, sino que manifestamos el fruto de esa naturaleza desastrosa que tenemos, mis hermanos. Entonces dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, ¿no, verdad? Y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué más? Y queda la hija de Sión como enramada en viña. Aquí podríamos decir como chompipa en feria. Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño
como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Así fuéramos, hermanos. Así fuéramos, esa es la realidad. Sigamos. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esa es nuestra naturaleza, mis hermanos. No crea que le está hablando, sí, pues desde Sodoma. Nos está hablando a nosotros. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Esto es tremendo. Y si Dios me puso a leer esto es por algo. No se enoje conmigo. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Aquí podemos mencionar una serie de sacrificios y tampoco es pretexto para que usted no lo haga. Aquí podría decir: ¿para qué me sirve su alabanza? ¿Para qué me sirve su oración? ¿Para qué me sirve sus ofrendas? ¿Para qué me sirve su servicio? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. Está simbólico. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? ¿Sabe a qué se refiere esto? Cuando venimos aparentando una cosa y por dentro somos otra. O sea, dice Dios: estoy hastiado de que solo sean formas, solo sean rituales, solo sea una costumbre, o solo sea para acallar la conciencia. Tengo que ir a la iglesia porque si no, ¿qué van a decir los hermanos que no llegué? Peor si el pastor se va a dar cuenta que no llegué. Entonces tengo que ir, pero ganas no tengo. Dice: y vienes solo a salvar el compromiso. Por compromiso. Dios dice: ¿de qué me sirve eso? Vienes nada más a hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la oración me es abominación. Por cierto, mis hermanos, ¿dieron cuenta que en la oración yo tengo que pasar un momento acá para empujar a que oren? No puede ser que vengamos a la oración y estemos... No, mis hermanos, venimos a levantar oración, a levantar clamor. Porque eso me da idea de la condición espiritual, de lo dormido que está el espíritu. Alguien que ora con desgano, alguien que no tiene ganas de orar, o que solo está viendo cómo oran los demás. Que no te agarre el rapto así, o no te agarre la muerte así, porque te va a ir horrible. Te lo tengo que decir. Venís muerto en vida. A Dios no le agrada eso. Dice: me es abominación esa oración, me es abominación ese incienso. El incienso habla de la oración. ¿Sí? Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas. Aquí podríamos, mire, tus conciertos, tus seminarios, todo eso. Mira, no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad. Son iniquidad. Dios ve lo de adentro. Son iniquidad, son maldad. Vuestras fiestas solemnes. ¿Qué más? Aquí empieza ya la respuesta. ¿Qué hacer? Diga conmigo, ¿qué hacer? ¿O quién podrá ayudarnos? Bueno, aquí viene la solución. Porque todo esto que leímos es lo que somos de raíz, de tronco, hablando de un árbol, de tronco, de ramas, aunque manifestamos otro tipo de cosas. ¿Me van a entender con esto? Árboles que dan fruto, pero no somos árboles de fruto, que dan fruto de acuerdo a su genética. Entonces, ¿cuál es la solución? En primer lugar dice: lávense y límpiense. ¿Con qué nos podemos lavar y limpiar? Con la sangre de Cristo, con las aguas de su palabra, con el fuego del Espíritu Santo. Y alguien dirá: ¿y cómo puedo yo lavarme con el fuego del Espíritu Santo? Cuando tú oras en el Espíritu, cuando empiezan a salir esos gemidos indecibles que habla el libro de Romanos y que son una realidad y que son para nosotros hoy. Cuando el Espíritu Santo empieza a fluir, mis hermanos, en esa intercesión. Claramente dice en el libro de Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No entendemos lo que el Espíritu Santo está diciendo, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que seamos árboles de fruto, que den fruto de acuerdo a su genética, mis hermanos. El Espíritu. Entonces, cuando el fuego del Espíritu Santo, mire, está fluyendo en nosotros, en la oración, en la intercesión, nos está lavando por dentro también. La palabra es agua vida que nos lava por dentro, y la sangre de Cristo tiene poder para lavarnos por dentro, mis hermanos. Y esa es la manera en que lavamos nuestro ser, es la manera en que nos limpiamos, es la manera en que somos liberados, porque dice: quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice Dios. Pero ¿cómo voy a quitar esa iniquidad?
iniquidad a través de la liberación, de la sanidad, de la limpieza, de la santificación que opera en nosotros. La sangre de Cristo, su palabra que es espíritu y es vida, que es agua de vida, y su fuego que es un fuego purificador, santificador. Eso es lo único que nos puede liberar de toda la iniquidad. Es lo único que puede limpiar y sanar y transformar nuestra genética espiritual y sustituir esta genética perversa por la genética santa de Cristo Jesús y nuestro Padre Celestial. Amén. Pero ¿qué hay que hacer cuando se empiezan a manifestar como fruto esas obras de la carne? Sigamos leyendo. Dice: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado. Mire, se da cuenta que Dios dice: estoy hastiado de sacrificios, estoy hastiado de esto otro. Y entonces, Dios, ¿qué hacemos? Límpiate primero, sé libre de la iniquidad y aprende a hacer el bien. Busca el juicio, busca lo recto, busca lo derecho. No apoyes lo torcido. Mejor no me meto en eso. Restituir al agraviado. Sí, no te quedes encerrado en cuatro paredes. Ve y restituye al que está agraviado, al que ofendiste, al que le hiciste daño. Piensa en el necesitado. Haz justicia al huérfano. Ampara a la viuda necesitada que no tiene quien por ella. En otras palabras, no tengas solo una religión, haz obras de justicia. Y dar limosna es una obra de justicia. De las 3 obras de justicia que mencionó Jesús en Mateo capítulo 6, número 1 es dar limosna, número 2 es orar, número 3 es ayunar. Esas obras de justicia nos enseña Jesús. Y luego, ¿qué dice? Venid luego. Aquí está el secreto. Diga conmigo: aquí está el secreto. ¿Qué hacer para cambiar? ¿Qué hacer para ser un árbol de fruto que dé fruto? ¿Qué hacer? ¿Cuántos quieren ser árbol de fruto que da fruto? Para que el día que Cristo venga por nosotros seamos así, un árbol de vida, un árbol de fruto que da fruto de acuerdo a la genética que tenemos, mis hermanos. Dice: venid luego. ¿Dice quién? O sea, no te entretengas. Cuando falles, cuando peques, cuando sabes que hiciste lo malo, mira, no te apartes de Dios, no te alejes de Dios. No importa qué tan grave es lo que hiciste, el peor error es alejarnos de Dios. Eso no nos va a cambiar. Eso no va a solucionar nada. ¿Cuál es lo que Dios nos pide? Dice: vengan luego. ¿Qué significa luego? Significa luego. Rápido, no se entretengan. Fallaste, pecaste, ofendiste, no tardes, inmediatamente vuelve a los pies de Cristo, mis hermanos. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. La única manera de estar a cuentas con Dios es que Él nos perdone. No hay otra manera de estar a cuentas con Dios. Me estoy dando a entender con esto. No hay otra manera de ponernos a cuentas con Dios. La única manera de estar en paz con Dios es que Él nos perdone, porque no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para restituirle a Dios el daño que hemos hecho, la transgresión que hemos hecho de sus mandamientos, de su ley. Solo su perdón nos puede poner a cuentas. Y Él dice: vengan luego, estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿qué dice? Vendrán a ser como blanca lana. Esta es la única manera de poder cambiar y convertirnos en árboles de fruto que dan fruto. Es por eso que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6. Esto es poderoso, mis hermanos. A mí esto me da esperanza, porque primero nos dice Dios todo lo desastroso que somos. Pero imagínese Dios después de decirnos todo lo desastroso que somos, y cómo ve Él en nuestras actitudes, nuestras ofrendas, todo lo que hacemos como cristianos, como pueblo de Dios. Pero luego nos dice: vengan luego, estemos a cuentas. Esa es la esperanza. Vengan luego, estemos a cuentas. Y es por eso que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dice en el versículo 5, Mateo 6:5: y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en la plaza de la Constitución. ¿No? ¿Qué dice ahí? Ellos aman orar en
en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Sí, ya tomaron la selfie, ya los vieron. ¡Ah, qué bonito el hermano! Cómo ora por Guatemala. Y en el siguiente versículo dice: mas tú, diga conmigo, me está hablando. Mas tú, dice, cuando ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto. Es que mira que yo no tengo un cuarto donde orar. Pues métete al baño. Pero mira que el baño todo el día pasa ocupado. Pues levántate a las 3 y métete a esa hora. Antes de ir leyendo le quiero decir algo. Conozco a una persona que su esposo le prohibía leer la Biblia, le prohibía todo lo de Dios. Pues tenía muchos recursos, pero como la vida no consiste en la abundancia de lo material que se tiene, incluso así de no solo prohibirle, sino de ponerle la pistola en la cabeza, ¿verdad?, a la esposa. La amaba mucho. ¿Y sabe qué hacía ella? Escondió una Biblia en el baño. Y cuando su esposo estaba en lo mejor del sueño, tipo 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, ella se levantaba y se iba a meter al baño. Y ahí oraba. Ahí se ponía a estudiar la palabra. Allí en el baño la bautizó el Señor Jesús en Espíritu Santo y fuego. El que quiere busca, hermanos. O sea, no hay excusa. Jesús mismo, por el alboroto de sus discípulos, un día mejor se iba solito y no les decía nada. Me imagino a Jesús, donde está Pedro, donde están todos estos alborotadores, y agarraba camino y se iba al monte a orar solo. Se iba toda la noche. Jesús. Entonces, y Jesús nos dice: mira, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, que nadie te moleste, que nadie te interrumpa. Allá solas ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué a solas con el Padre? Porque es allí donde yo tengo que venir a abrirle mi corazón. Mire, para poder cambiar tengo que venir luego al Señor. Pero no solo es de venir y orar, es de venir a derramar mi corazón, es de venir a confesarle con honestidad, con sinceridad, lo que siento, lo que deseo, mis hermanos, lo que he hecho por nombre. ¿Está escuchando? Por nombre. Confesarle mi iniquidad. Él no me va a condenar. Y me piden que en secreto, porque Él no nos quiere avergonzar delante de nadie. Allí en secreto Él quiere que abramos nuestro corazón. Y cuando abrimos con honestidad, con sinceridad nuestro corazón, y dejamos que Él escudriñe nuestro corazón, miren, no se asombre que realmente parece que se está abriendo una fosa séptica. Allí es donde hay que sacar el lodo. No hay que esconderle nada a Dios. No hay que esconderle. Y si aún lo que hice, mis hermanos, aunque tal vez sé que pequé, me siento mal con Dios, pero lleguemos a la raíz del asunto, lleguemos a la genética perversa. Si yo todavía tengo ganas de hacerlo o disfruté haciéndolo, seamos honestos con Dios. Señor, sé que eso que hice sé que es pecado, pero la realidad, Señor, yo quisiera seguir haciéndolo. Señor, me gusta, me asusta, pero me gusta. Esa es la realidad. Porque el pecado no es feo. Proverbios dice que el pan prohibido es sabroso. Porque si el pecado fuera feo, usted no pecaría. Ya no pecaría. ¿O no? No os hagáis, no me haga carita así de santito. Pero ahí es donde hay que confesarle. Y si es de enojo o de pasiones desordenadas, Señor, sé que tengo que perdonar a esta persona. Pero realmente, Señor, yo quisiera mandártela, quisiera volarle la cabeza, quisiera que le fuera mal y yo estar parado enfrente y disfrutar que le va mal. Eso es lo que quisiera, Señor. No crea que Dios va a decir: uy, este sí. No, si Él ya nos conoce. Venid luego, dice Jehová. Y Jesús dice: búscalo en lo secreto. Y entonces allí la sangre de Cristo va a operar en nosotros. El Señor nos va a empezar a liberar, va a empezar a hacer una operación, va a empezar, mis hermanos, a arrancar el árbol que está dando fruto de maldad, arrancarlo de raíz. Los que hay que arrancar, los que hay que transformar, los va a transformar. Hay deseos que Dios tiene que quitar, hay deseos que Dios tiene que transformar o santificar, nada más. ¿Me está escuchando?
Él va a hacer una obra de limpieza, una obra de sanidad, una obra de transformación en nosotros. Mire, no por fuera, es por dentro, en nuestra genética espiritual. Él la va a transformar y nos va a recompensar en público. ¿Cómo? Siendo árboles de fruto, que dan fruto, mis hermanos, con un carácter transformado, manifestando por fuera lo que ya hay también por dentro. ¿Me está escuchando? Esa es la recompensa. Esa es la recompensa. Que lo que somos por dentro de Dios se va a empezar a manifestar por fuera. Ya no va a ser apariencia. Nuestra oración va a ir cambiando. Nuestra oración va a ser más sincera. ¿Cómo sé que mi oración le agrada a Dios? ¿Quiere saber usted cómo saber que su oración le agrada a Dios? Cuando nuestra oración le agrada a Dios, cuando nuestra entrega le agrada a Dios, usted va a sentir el fuego de Dios, la presencia de Dios, porque lo vemos en los principios. Cuando la ofrenda que ponían en el tabernáculo de Moisés, en el altar de los sacrificios, era agradable a Dios, cuando la ofrenda es agradable a Dios, Dios lo manifiesta enviando su fuego para consumir la ofrenda. Usted no va a salir igual. Usted va a salir sintiendo la presencia de Dios, sintiendo ese fuego de Dios, en lugar de salir todavía con remordimientos o sintiendo todavía culpabilidad. Usted va a salir libre de la presencia de Dios, va a salir contento, va a salir con gozo. Usted va a salir sintiendo la gracia, el corazón perdonador de Dios. ¿Estamos? Y aunque el diablo le esté esperando allá afuera de donde usted está orando y le diga: pero seguís, mira lo que hiciste, seguís siendo culpable, usted le va a decir: diablo, vete al diablo. Padre, gracias por la abundancia, la gracia y el don de la justicia que me has otorgado. Y el diablo le va a decir: sí, pero mira lo que hiciste. Sí, pero escrito está. Así le contestaba Jesús a Satanás, ¿o no? Escrito está que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Y no solo perdonarme, sino limpiarme. ¿De qué? De toda maldad. ¿De qué es eso? De esa iniquidad. Escrito está que Él borra mis pecados delante de Él, mis rebeliones, mis transgresiones, las echa tras sus espaldas al mar del olvido. Y dice: y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Aunque usted el otro día le llegue diciendo lo mismo: Señor, perdóname por lo que hice antier. ¿De qué me estás hablando? Te va a decir Dios. Sí, Señor, de lo que hice, yo no me acuerdo. Amén. Árboles de fruto que den fruto de acuerdo a su genética. Póngase de pie un momento, por favor. Creo que debemos de ponernos a cuentas con Dios. Y peor aún si te has sentido como que Dios está lejos de ti por lo que hiciste. Creo que este es el momento que tú seas libre. No puedes estar cargando con esos yugos, esos lazos de culpabilidad. Y es más, no podemos conformarnos a seguir siendo como somos, con ese carácter feo que tenemos todavía, cuando hoy tenemos oportunidad de ser liberados, sanados con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre, gracias porque tu voluntad es que seamos árboles de fruto que den fruto de acuerdo a su genética. Hoy reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ser sanados en nuestra genética espiritual y también en la genética natural, Señor Dios Santo. Hoy reconocemos, Padre, nuestra necesidad que tú obres en nuestra naturaleza, en nuestro carácter. Y Padre, gracias porque nos has dejado por escrito, que nos has dejado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seamos participantes de tu naturaleza divina, de tu genética divina, santa, perfecta, limpia, Padre celestial. Padre, tu voluntad es que seamos árboles de justicia, que seamos plantío tuyo, como dice en Isaías 61. Que seamos linaje limpio, linaje escogido, linaje santo, linaje perfecto, nosotros y nuestra descendencia. Hoy, Padre, venimos a ti
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, alcanzar gracia y recibir de ti, Padre, el perdón que cada uno de nosotros necesita. Y recibir también el socorro oportuno que nuestra genética necesita, Padre celestial. Tú eres el único, Señor, que nos puede salvar. Tú eres el único que nos puede cambiar. Tú eres el único que nos puede transformar, Señor nuestro y Dios nuestro. No hay nadie más, no hay nada más, Señor, solamente tú. Y todos acá reconocemos que solamente tú, Cristo Jesús, puedes hacer esta obra. Es más, tú ya compraste con tu propia vida, con tu propia sangre, toda esta limpieza, toda esta sanidad, toda esta restauración, toda esta redención que necesitamos. Tú ya la compraste, Señor. Tú ya fuiste herido por nuestras rebeliones. Tú ya fuiste molido por nuestras iniquidades. Tú ya sufriste todo el castigo que merecemos por nuestros pecados. Y nosotros lo creemos. Por eso hoy confiadamente te suplicamos, Señor Jesús, perdónanos, perdónanos, porque solo hemos sido árboles que dan fruto, pero no hemos sido árboles de fruto que dan fruto. Perdónanos, Señor, por toda la hipocresía. Perdónanos por todo el engaño. Cristo Jesús, perdónanos. No tenemos ninguna excusa, ningún pretexto, ningún argumento valedero, ninguna justificación propia. Perdónanos, por favor, todo lo malo que hemos hecho, todo lo que hemos pecado, todo lo que te hemos ofendido, Señor, todo lo que te hemos deshonrado con nuestras acciones, con nuestras palabras. Perdónanos por todo el enojo, el odio, la gritería, toda esa amargura, todas esas tinieblas de odio que hay en nuestro corazón, Señor, y que han salido de dentro de nuestro corazón. Perdónanos por todo el daño que hemos causado a otras personas con todo esto que ha salido de dentro de nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, perdónanos. Y lávanos con tu sangre, Cristo. Lávanos más y más con tu sangre bendita. Lávanos por dentro y por fuera. Lávanos con las aguas vivas de tu palabra. Lávanos con tu fuego santo, Señor nuestro. Sálvanos, Cristo, de toda la maldad. Sálvanos, Cristo, de toda la iniquidad que hay en nosotros. Cristo, salva nuestra genética espiritual. Te suplicamos sanidad, santificación, redención de nuestra genética espiritual para nosotros, para los de nuestra familia, para nuestra descendencia, Señor nuestro, de manera que seamos, como está escrito, linaje limpio, linaje escogido, genética limpia, santa, perfecta, para gloria tuya, Padre, para que tú seas honrado y glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Somos necesitados de todo esto, Padre, y te lo suplicamos. Renuévanos, 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 Señor. Renuévame, Señor, renuévame. Ya no quiero ser solo árbol que da fruto. Quiero ser árbol de fruto que da fruto, de acuerdo a esta genética transformada y santificada, Padre. Padre celestial, por fe, por obra del Espíritu Santo, aplico la sangre de Cristo Jesús a la genética espiritual de cada uno de mis hermanos, de los que están acá y de los que están conectados con nosotros, y sean libres de toda iniquidad, sean lavados y limpiados de toda maldad, porque está escrito que Él nos limpia de toda maldad, no de un poco, sino de toda maldad. La sangre de Cristo tiene poder y es suficiente
para limpiarnos de toda la maldad, de toda la iniquidad. La genética espiritual de cada uno sea saturada con la sangre viva, la sangre fresca de Cristo Jesús. Y por el Espíritu y la vida de la palabra de Jehová, reciban sanidad en su genética espiritual y también en su genética natural, hermanos. Ustedes, los de su casa, su descendencia, en el nombre poderoso de Jesús, reciban la sanidad que Jesús compró para nosotros, siendo molido por nuestras iniquidades. Recibe sanidad en tu genética espiritual. Padre, te ruego que la sangre de Cristo sature a cada uno de nosotros. Padre, haznos una transfusión de sangre espiritual, y que sea la sangre de Cristo la que fluya por nuestras venas, por nuestras arterias, nuestras venas espirituales, de nuestro ser espiritual, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Sea la sangre viva de Cristo la que fluya en nosotros. Y la sangre de Cristo, Padre, llegue hasta nuestras entrañas, hasta la raíz, para que seamos árboles de fruto, que dan fruto de acuerdo a tu genética divina. Recibe del Espíritu Santo, hermano. Él es quien opera esta sanidad. La sangre de Cristo Jesús es viva. La sangre de Cristo penetra tus entrañas, penetra tu espíritu, penetra tu alma, permea tu espíritu y tu alma. La sangre de Cristo, y también tu cuerpo recibe sanidad física. Todo lo que se ha salido del diseño y de la voluntad de Dios en tu cuerpo, ahora alíñese al diseño, a la voluntad perfecta de Dios nuestro Padre. Conforme a tu palabra, Señor, yo desato a mis hermanos de toda enfermedad, y sean libres de todo espíritu de enfermedad ahora mismo. Todo espíritu de enfermedad le expulso, le ordeno que se desarraigue y se quite del ser de cada uno de los que están acá y de los que están viendo y oyendo en línea. Reciban sanidad. Sean libres, sanos de toda opresión del enemigo. Todo yugo de opresión, por la unción del Espíritu Santo y del poder de Dios, todos esos yugos de opresión se pudren, se quiebran y se quitan de cada uno ahora mismo. Te desato de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, te desato de toda atadura de enfermedad con que el enemigo te haya atado. En tu cuerpo, en tu alma. Te desato de toda ligadura de impiedad. Te desato de toda ligadura maligna. Te desato de toda ligadura y de toda atadura maligna con que el enemigo haya atado tu alma. Ahora mismo te desato. Esas ligaduras, esas ataduras, esas cadenas se rompen ahora mismo. En tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu ser. Por obra angelical y por obra del Espíritu Santo. Vamos, recíbelo. Es el Espíritu Santo quien hace la obra. Sé libre de todo cautiverio en que el enemigo te ha tenido. Sé libre de toda adicción. Sé libre de toda depresión, de todo desánimo, todo espíritu de depresión, de desánimo, de estupor. En el nombre de Jesús les ordeno, quítense y apártense de cada uno de los de este pueblo, de los que están conectados con nosotros y de los de la casa, la familia de cada uno de nosotros. Abacandari, bakendari, yirabakandari, aribakendari. Espíritu de rebelión, en el nombre de Jesús les expulso y les ordeno apartarse de todos los que estamos en este lugar.
y de los que están conectados, todos sean libres de todo espíritu de rebelión, y por la herida de Cristo, por la llaga de Cristo, recibe sanidad de toda rebelión. Él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga, por su herida, somos curados de todo tipo de rebelión. En el nombre de Jesús, recibe sanidad de toda rebelión. Y todo árbol que está dando fruto de maldad en cada uno de nosotros, esos árboles se secan, esos árboles se desarraigan de nuestro corazón, y crece y prospera el árbol de vida. El árbol de vida. Para ser árboles de vida, árboles de fruto que dan fruto para sanidad. El árbol de vida da fruto, aun sus hojas es para sanidad, porque todo el árbol es una misma esencia, una misma naturaleza. Y nosotros seremos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, recibe lo que estoy hablando. En el nombre de Jesús vengo ordenando que todo este pueblo se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y los declaro árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria tuya, Señor nuestro y Padre nuestro. Así está escrito y así lo declaro para ustedes. Reciban gloria en lugar de cenizas, en lugar de recuerdos dolorosos, en lugar de ese pasado doloroso. Recibe gloria. Recibe gozo en lugar de tristeza. Recibe manto de alegría en lugar de tristeza enfermiza. Se ha despertado el espíritu de cada uno de ustedes y se levantan a trabajar en ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para Jehová. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos gracias